Bien, amados, el día de hoy estamos en el día de Shabbat. Vamos a estudiar la porción para las dos porciones de la Torá, estas dos parashot, Matot y Masei, la porción número 42 y la porción número 43, que cuando no es años bisiestos se estudia juntas. Bien, esta porción la podemos encontrar en el libro de Bamidbar, que se traduce como números, que se encuentra en el capítulo 30 hasta el capítulo 36, que es donde acaba el libro de números. Amén. Vamos a ir empezando. Bien, lo primero que vamos a ver es Matot, se traduce como tribus. Amén. O lo podemos traducir como tribus. Y lo que vamos a ir empezando es sobre los votos. Vamos a ir comprendiendo qué es un voto para el Eterno, quién puede hacerlo, quién no puede hacerlo, quién lo puede anular, quién no lo puede anular. Entonces vamos a comprender todo eso y la importancia de lo que sale de nuestra boca. Amén. Dice así, palabra del Eterno. Bamidbar, números 30:11. Habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la palabra que Yud-Hei Bat-Hei ha ordenado. Cuando un hombre haga voto a Adonai o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Hay algo maravilloso que en las distintas versiones de las Escrituras vemos que el Eterno dice que nosotros mismos nos ponemos esa obligación en nuestras manos cuando hacemos un voto. Y también dice en otra versión, por ejemplo, que ligamos nuestra alma con lo que decimos. Amén. Entonces vamos a ver quién puede hacer el voto y quién no puede anularlo. Por ejemplo, cuando un varón, exactamente el varón, él hace un voto para con el Eterno, él no tiene derecho a anularlo, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Recordemos que la cabeza del varón es el Eterno y la cabeza de una mujer es el varón. Entonces, si tenemos esto en claro, vamos a comprender por qué algunas personas sí podían anularlo y otras no. Por ejemplo, una viuda o una divorciada tampoco podían anular un voto, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque una viuda y una divorciada, por favor, los micrófonos, gracias. Una viuda, al estar en ese estado, su cabeza viene a ser directamente el Eterno, ya que su esposo, quien era su cabeza, duerme. Y la divorciada, al momento que se separa del marido, obviamente, ¿qué sucede? Que su cabeza viene a ser el Eterno, porque ya no tiene cabeza, en este caso, el varón, que era su cabeza dentro de su hogar. Entonces, ellos no pueden anular un voto bajo ninguna circunstancia. Amén. Dice así. Ahora, quien sí puede anular un voto es una mujer menor que vive bajo la autoridad de su padre, o sea, dentro de la casa de su padre. En este caso, ¿por qué? Porque asimismo, mientras estamos bajo la casa de nuestros padres, la autoridad de una mujer en su casa, su cabeza y la cabeza de esa casa es el padre, es la cabeza de la familia. Entonces, ella sí puede anular. Una mujer comprometida quiere decir que ella estuvo en casa de su padre, por ejemplo, y ella hizo una promesas que hizo desde soltera bajo la autoridad de su padre. Ahora que su cabeza va a ser su esposo y él escucha ese voto que ella hizo, en el día que lo escucha puede anularlo. ¿Por qué? Porque en este caso, al momento de ella que estar comprometida y de que se va a casar, este voto puede traer alguna afección al matrimonio. Entonces, o por alguna u otra razón. Entonces, por esto ella puede anular este voto, siempre y cuando haya una buena razón también para anularlo. No se puede anular así por así. Eso era algo que se tenía que pensar muy bien. Bien, ahora, una mujer casada que nunca hizo voto antes ni en la casa de su padre, sino que casada quiere hacer un voto y su marido escucha, ella y él calla, ella tiene que cumplir ese voto. Ahora, solo se tenía un día, el mismo día que lo escuchaba el papá o el esposo, para anular el voto. Pero si hacía silencio y pasaba ese día y pasaban los días, él confirmaba ese voto. Entonces, si él lo anula después de haberlo escuchado y de haber callado, en este caso el esposo, nos dice la escritura que él cargará con el pecado por haber roto un voto. El voto
en hebreo es la palabra nadar. Por ejemplo, nadar. En el Strong, en el interlineal 5087, que es la raíz primaria, que podemos ver que significa promesa, hacer, dar algo como para Elohim. Dentro de ya vamos a ver que incluso en el libro de Deuteronomio lo llama como una ofrenda que se hace para el Eterno. Y sabemos lo santo que es una ofrenda, entonces la misma importancia tiene un voto que se le haga al Padre. Bien, o sea, tiene que ser realmente con responsabilidad. Y si uno realmente lo va a poder cumplir y no solo hacerlo por hacerlo. Bien, al momento de de que alguien haga un voto, podemos ver que es algo como que se autoimpone, que muchas veces se da a entender una prohibición. En este caso, podemos ver en Deuteronomio 23:21 que dice así: cuando hagas algún voto a Adonai tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente esto no será, porque ciertamente Adonai tu Elohim lo demandará de ti y te será por pecado. Mas si te abstienes de formular votos, esto no será en ti pecado. Pero lo que salga de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme prometiste a Yud-Hei tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En este caso es eso, es como una ofrenda voluntaria para el Eterno cuando se hace un voto. No quiere decir que un voto esté mal hacerlo. Si la escritura está es porque se puede hacer y es algo muy importante. Pero es eso, realmente saber que si lo que vamos a prometer lo vamos a poder cumplir. Si no, es mejor no hacerlo. Por ejemplo, ya vamos a ver que incluso si alguien hace un voto por el momento o por la emoción, ¿Se congeló, hermanos? ¿O soy yo? Pensé que Se congeló, ya viene, ya viene. Porque no se oye. amén, amados, vamos a seguir. Bien, la palabra nos deja ver que cuando alguien hace un voto y en ese momento no tiene la conciencia de lo que está haciendo, está apurado o por la emoción, dice que incluso se lo toma por necio, y eso ya lo vamos a ver. Entonces es necesario comprender esto, que si vamos a hacer un voto, que sea porque realmente lo podamos cumplir. Por ejemplo, vamos a ver las palabras de nuestro don Yeshua, donde nos dice en Mateo 5:34. Pero yo os digo, palabra del Eterno, pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero vuestro hablar sea así, sí. Amén. Vamos a ver un ejemplo, y yo sé que muchos conocen de esto, otros no, pero vamos a ver un ejemplo donde un varón de Israel hizo un voto y al ser varón no podía anular un voto porque su cabeza era el Eterno y el Eterno no va a anular un voto que uno se lo haga para él. Entonces nos dice en Jueces 11:30. E hizo Jefté un voto a Yud-Hei Bat-Hei diciendo: si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Adonai y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué estaba haciendo aquí? Él estaba diciendo que si el Eterno le daba la victoria, en este caso contra los amonitas, él le daba cualquiera en sacrificio como holocausto a cualquiera que se lo encuentre cuando regrese a la guerra, fuera de su casa. Y vamos a ver que la persona que sale a su encuentro cuando él llega de la guerra es su hija. Entonces, vamos a ver la gran importancia y la relevancia de hacer un voto. En este caso, él no podía anular este voto y él lo tenía que cumplir. Entonces, ella le dice a su padre, no puse todo porque después nos íbamos a demorar, de que está bien que si él hizo un voto, él lo tenía que cumplir porque el Eterno cumplió con lo que él le pidió, que le entrega a los amonitas. Si bien sabemos que no es que el Eterno haya querido el sacrificio como tal de ella, pero es algo que te hizo, sin darse cuenta en el momento de la emoción, en el momento de pedir que el Eterno ayude. Amén. Nos dice en Eclesiastés
5:1, donde dice así: cuando vayas a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra ante a Elohim, porque a Elohim está en los cielos y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces, tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Por ejemplo, antes nosotros hicimos de seguro muchos votos en el cristianismo, en el catolicismo, y si bien algunos de ellos pueden estar bien delante del Padre, y si ustedes están en condición de cumplirlo, lo tienen que seguir haciendo. Ahora, si en ese caso ustedes lo hicieron en su ignorancia, lo quebrantaron, o incluso hicieron un voto que para nada le agradaba al Padre, por ejemplo, los católicos que no sé, tienen como una tradición de correr, bueno, cosas así que obviamente eso no está bien delante del Padre, todo eso ya no tiene ninguna validez. Pero en este caso, ahora, antes de que estudiemos esta porción, los nuevecitos, porque también los que ya tienen más tiempo estudiamos esta porción el año pasado y vimos la importancia de no decir una palabra a la ligera, pero si algo no lo han podido cumplir, para eso está el día de Yom Kippur. O sea, tengan shalom en su corazón si no pudieron cumplir un voto aquellos que vienen y que pues en este caso no lo han podido cumplir, si realmente no lo pueden cumplir, porque si lo pueden hacer, tienen que hacerlo. Aparte de que, pues, eso sí, no significa que porque esté Yom Kippur, que es donde muchas veces se pide perdón al Eterno, el día del perdón, por las cosas que pudimos haber jurado y que no cumplimos por promesas, etcétera, no significa que podamos decir cualquier cosa. Sabemos que esto es un pecado delante del Padre, porque si no lo vamos a cumplir, mejor guardar silencio. Bien, vamos a seguir. Dice así: vamos a ver el juicio contra Madián. Y esto recordemos que está relacionado con la porción Balak, ¿verdad? Donde vemos que sucedió todo lo de los hijos de Israel con las prostitutas, ¿verdad? De Moab. Y vamos a ver qué sucede después de todo eso. Dice así: palabra del Eterno. Bamidbar 31, números 31:11. Habló Adonai a Moshe diciendo: toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás reunido a tu pueblo. Algo maravilloso cuando leemos esta parte, dice: toma, por ejemplo, aquí dice así: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y un versículo más abajo, en el versículo 3, dice: haz la venganza de Yud y Bat-Hei. Y eso es maravilloso, porque sabemos que la venganza, como nos relata el libro de Deuteronomio, es del Eterno, y Él da a quien conforme a sus obras. Entonces esto no se quedaría impune, porque esto lo hicieron con una muy mala intención, que los israelitas, en este caso los varones, habían caído. Y sabemos que el Eterno, pues sabemos todo lo que sucedió, la plaga, las muertes, y bueno, justamente lo que hablaba Pinjas. Pero de igual manera esto tenía que haber, en este caso, el Eterno toma esta venganza, como tal no es porque el Eterno sea un Elohim de venganza, sino pagar conforme a la obra que hicieron los madianitas. Recordemos que por qué justamente contra Madian y no contra Moab como tal, porque sabemos de dónde eran las prostitutas. Entonces, pues era de los madianitas. ¿Quién iría a la guerra? 1,000 de cada tribu, siendo 12,000 hombres israelitas en pie de marcha a la guerra. Esto tengan en cuenta porque es impactante más adelante lo que vamos a poder leer. Son 1,000 hombres de cada tribu, 1,000 hombres, por ejemplo, de Judá, de Efraín, de Menashe, todos ellos eran 12,000 hombres en general. Y aparte de eso, nos dice así: y Moshe los envió a la guerra, 1,000 por cada tribu, y a Pinjas, hijo del Cohen Eleazar, a la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para la alarma. Sabemos que el shofar, cuando pudimos estudiar en Números 10:10, que era también tocarlo cuando se iban a la guerra, para que así sus enemigos se asusten. Entonces, esto es algo que vamos a poder comprender. Pinjas va a la guerra con los objetos sagrados y con las trompetas. Amén. Dice así: y tal como Adonai había ordenado a Moshe, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. Entre las víctimas mataron a los reyes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, y también mataron a espada a Balán, hijo de Beor.
Sabemos que Bilam, como tal es el que dio el consejo a Balac. Balac, recordemos que era el rey de Moab, Balaam era el profeta de las naciones, y vemos que él es el que dio el mal consejo de que yo sé cómo tú puedes hacerlos caer en maldición, porque no lo podemos maldecir. Entonces vamos a ver cómo esto al final él termina pagando con su propia vida todo esto que dice, porque así mismo murieron muchos de los hijos de Israel. Amén. Y esto era al final lo que quería Balac. Dice así, del versículo 9 al 10 nos relata que incendiaron las ciudades madianitas con sus aldeas, habitaciones, tomaron despojos de hombres como de bestias y tomaron cautivas a las mujeres y niños junto con los animales. Aquí vamos a ver algo que no estuvo bien, que es que hayan tomado a las mujeres, también tenían que haberlas matado. ¿Y por qué? Recordemos que incluso el discurso de Moshe lo dice, por causa de ellas es que el pueblo cayó en ese pecado de inmoralidad sexual. Entonces, en este caso, ellas eran las que también tenían que morir y vemos que Moshe se enoja cuando sale con Eleazar a recibirlos afuera del campamento y les da esta orden. Ahora puedes matar a todo varón entre los párvulos, o sea, entre los niños, y matar a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero dejad con vida entre las mujeres a todas las jóvenes que no hayan conocido el hecho de varón. Porque ¿Solo a mí? Se trabó otra vez. Se trabó otra vez. Ahorita viene. amén. Bien, vamos a poder ver, por ejemplo, que por qué Moshe dice que a las jóvenes que conocieron varón las maten. Recordemos que como él lo dice mismo, como lo decíamos hace un momento, de que fue por causa de las mujeres que el pueblo de Israel se prostituyó con los ídolos, con Baal en este caso. Amén, y cometieron la inmoralidad sexual que sucedió en ese entonces. Entonces, a los niños también, ¿por qué matarlos? Porque recordemos que eran varones que podían crecer con coraje en su corazón y al ser varones podían tomar alguna represalia contra el pueblo de Israel. Entonces, esto, el Eterno que conoce todas las cosas eh, y que Moshe conocía al Eterno, mandó esta instrucción. Ahora, ¿por qué las mujeres que no conocieron varón? Porque podemos ver que no tenían una intención como las mujeres que ven conocido varón, sí, porque en este caso ellas les mataron el esposo y se podían también guardar coraje en su corazón, en cambio estas personas no. Y esto podemos ver a cortos rasgos de que es más o menos por estas situaciones. Amén. Vamos a ver, aparte de eso, cuando el pueblo de Israel regresa con botín. Ellos vemos que cogen todo lo de las ciudades y dice así, palabra del Eterno. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían de la guerra, este es el estatuto de la ley que Adonai ha ordenado a Moshe. Solo el oro y la plata, el bronce y el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste al fuego lo haréis pasar por fuego y será puro. Y sin embargo, habrá de ser purificado con las aguas para la impureza. O sea, tenía que ser purificado con fuego y después también pasar por aguas. Y todo lo que no resista el fuego tenía que ser pasado por aguas. ¿Por qué? Cuando ellos regresaban de la guerra, traían en el botín, por ejemplo, vamos a poner ejemplo una olla de metal. Eso sí resiste el fuego. Entonces, ¿por qué tenía que ser pasado por fuego? Y dice, por ejemplo, la amada Casa de Judá, de que al momento de que un gentil, en este caso sabemos que los madianitas no guardaban Torá, ¿verdad? Como tal, sabemos, vemos eso muy claro en las escrituras. Ellos, pues, si nos vamos por la alimentación apta, podemos darnos cuenta de que cuando alguien cocina un alimento, por ejemplo, impuro, en este caso sea un cerdo o cualquier otro animal que no es apto para comer, ciertas cosas de ese animal, por más que tú laves esa olla, depende del material que sea, claramente,
dice que se queda en eso. Entonces, por eso también lo que es todo lo que son las espadas, o sea, todo eso tenía que ser purificado por fuego, para que así se vaya cualquier tipo de rastros que queden. Ahora, sabemos que al día de hoy muchos vivimos en diferentes condiciones, de que, por ejemplo, algunos como yo, en este caso yo vivo aquí con mi mamá, pero como tal yo no puedo coger mis ollas para irlas a pasar por fuego, no, no puedo hacer eso, no me va a dejar. Pero recuerden lo que nos dijo Yeshua, bendecir los alimentos. Eh, eso el Eterno solamente sabe por qué. La bendición es algo que podemos ver que tiene mucha importancia dentro de las escrituras, entonces eso es algo que nos va a ayudar y si alguien tiene pues en sus posibilidades poderlo hacer, bendito sea el Eterno, claramente lo puede hacer. Amén. En el séptimo día se lavarán los vestidos y seréis puros, o sea, de los que venían de la guerra. Y después podían entrar en el campamento. Esto lo podemos ver, ¿se acuerdan? En Jucat, que era por causa de que venían pues precisamente de matar y de esto, pues tenían todo eso, los dejaban en una impureza ritual y tenían que purificarse, que eran 7 días de purificación, lo podemos ver en la parashá de Jucat. Bien, esa ya la vimos. Bien, existen 2 maneras de purificar algo, que es el agua y el fuego. En este caso, yéndonos a un contexto físico y espiritual, podemos darnos cuenta que cuando nosotros estamos en una impureza ritual por haber tocado un muerto, por haber comido algo impuro, o más que comido, tocar, sabemos que tenemos que purificarnos, de por sí no podemos comer nada de eso, pero en este caso, cuando alguien conoce la Torá y sabe que no tiene que comer, por ejemplo, cerdo, la persona tiene que hacerse una impureza ritual si ese día come cerdo. Entonces, es eso, se puede purificar, pero si nos vamos también a un contexto terrenal del mundo, por decirlo así, cuando le vemos en Génesis 7:22, el mundo, todo lo que el Eterno creó fue purificado con agua, ¿verdad? Podemos ver el diluvio y todo lo demás. Y vemos que la mayoría de la humanidad en ese entonces murió. Solamente Noah y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos se quedaron vivos. Entonces, esa fue una manera de purificar en ese entonces. El Eterno le dio una promesa, por eso está el arco, de que no volvería a ser destruido el mundo con agua, pero sí, vemos que en Apocalipsis 29 nos relata que va a ser purificado sí o sí con fuego. Y esto es algo que sí o sí podemos ver que cuando hay pecado en el mundo, él tiene que ser purificado. Entonces solamente el Eterno sabe, sabemos que todo también aplica un contexto espiritual y si vamos a un contexto espiritual, lo podemos llevar a todos nosotros. Y es que, tal como lo dice 1 Corintios 3:12, no sé quién lo tenga por ahí, que me pueda ayudar a leerlo. ¿Lo tienen o lo leo yo? Amén, hermanita. Primera de Corintios. Ya lo encontré, hermanita. Amén. Ya. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 3:12 al 13. Dice así. Ay. Ay. Ya lo tengo aquí, hermanita. Sí, sí, que se me pegaron las hojas. Gracias. Amén. Palabra del Eterno. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno, Amén. Amén, exactamente. Entonces recordemos que así como el oro es pasado por fuego, nosotros vamos también a ser probados. No quiere decir que el Eterno nos vaya a hacer pasar directamente por fuego, sino en un contexto espiritual. Vemos que muchas cosas que suceden en nuestra vida o que van a suceder, todo eso va a servir para ver si le somos fiel al Padre, si realmente somos puros y aptos para estar con Él, para ser parte de su pueblo, para ser sus hijos. Amén. Bien, vamos a seguir.
Ya casi vamos a terminar la parashá Matot. Dice así: entonces se acercaron a Moshe los jefes de las unidades del ejército, comandantes de miles y comandantes de cientos, y dijeron a Moshe: tus siervos han contado los hombres de combate que están bajo nuestro mando, y ninguno ha faltado de nosotros. ¿Se acuerdan cuántos hombres fueron a la guerra? Fueron 12.000 hombres, y ninguno de ellos faltaron. Todos regresaron cuando fue a la guerra contra Madián. Entonces podemos ver cómo el Padre está en control de todo esto, que incluso, o sea, ningún hombre aquí faltó. Y es maravilloso porque podemos ver que a veces, trayéndolo a nuestras vidas, muchas veces, en este caso lo digo por mí, yo ahora ya no, casi no sigo trabajando en ese miedo, pero yo vivo en un país muy peligroso. Para los que no saben, Ecuador ahorita está en una ola tremenda de inseguridad. O sea, no podemos salir porque ya aquí mataron, aquí sabemos que todo eso está a nivel mundial, pero mi país es uno de los que están en primer lugar. Entonces algo a mí me aterrorizaba y me acuerdo que cuando yo conversaba con Lore le decía: no, Lore, es que a mí me aterra salir sola, me aterra aunque sea ir a la tienda, así. Yo a veces ni a la tienda voy sola. Pero entonces podemos ver cómo el Padre está todo esto en control y que tenemos que siempre tenerlo presente. Si aquí, que realmente sus vidas estaban en peligro, que así frente a frente con la muerte, pudieron regresar, cuanto más cuando estamos en cosas que incluso hasta acompañados, o sea, el Eterno está en total control. Y es aquí donde nos viene el versículo de Salmo 121, donde nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Amén. De Él es el que, en Él, en su mano, está la vida eh, de todo ser viviente. Amén. Dice así: así pues presentamos una ofrenda ante Yud-Hei Bat-Hei, cada uno lo que ha ganado en objetos de oro, brazaletes, pulseras, anillos, pendientes y collares. Todo eso lo toman como ofrenda delante de Adonai para hacer expiación por nosotros delante de Yud-Hei Bat-Hei. Ellos dicen eso. Podemos ver aquí dos cosas, y es que en este caso ellos se dan cuenta que regresaron sanos y salvos al campamento. Esto también lo pueden hacer con una actitud de gratitud para con el Eterno. Me cuidaste siempre tener en nuestra boca y en nuestra mente siempre presente la acción de gracias para con el Eterno cuando nos libra de algún peligro. Pero, por ejemplo, cuando nos dicen expiación, también lo podemos ver que es porque ellos llevaron a estas mujeres y que no tenían por qué hacerlo, tenían que matar a todas las personas allá. Sabemos que se puede ver muy duro, pero vamos a seguir mientras estudiamos estas dos últimas porciones, que el Eterno sabe por qué hace todas las cosas. Entonces dice así: y Moshe y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Amén. Bien, ya vamos a terminar. Dice así: esta es la petición que hace los hijos de Rubén y los hijos de Gad. ¿Qué sucede aquí? Dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad poseían numerosos y muy importantes rebaños, o sea, ellos tenían mucho ganado, y vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galat era un lugar apropiado para el ganado. Esta tierra habla de lo que está antes del Jordán, donde habían conquistado las ciudades y donde habían derrotado al rey de Sihón y al rey de Esbón, donde mataron a todos, donde mataron a sus habitantes y destruyeron sus ciudades, como fue la orden del Padre. Entonces vemos que ellos hacen esta petición, ellos piden la heredad de las naciones que recién habían derrotado. Moshe teme. En este caso ellos dicen que ven que es un lugar bueno para el ganado, que querían establecerse así ahí, que a ellos, a estas dos tribus, no les pueda cruzar el Jordán. Entonces Moshe teme, primero que todo, que esto desanime al pueblo. Y también él estaba entendiendo que ellos no querían ya seguir luchando por la tierra, pero ellos le aclaran la petición. Ellos le dicen que sí lo van a hacer, que ellos van a luchar con sus hermanos, pero que ellos querían quedarse en esas tierras. Si bien algo que es importante tener que recalcar, si bien la tierra de Canaán es a donde tenían que ir el pueblo, recordemos que el territorio que el Eterno le prometió a Abraham es mucho más grande. Entonces, como tal, no es tan mal que se queden ahí, pero sabemos la importancia de cruzar el río Jordán para todo un hebreo. Entonces, eso es importante, la verdad que
como tal no está mal que ellos se hayan quedado ahí, sino que esto podía desanimar al pueblo y podría traer consecuencias. Pero gracias al Padre no sucedió así, sino que solamente se le dio una condición a estas tribus. Y es que Moshe les responde, si hacéis tal cosa, si os preparáis para ir delante de Jordán, delante de Yud-Hei Bat-Hei, hasta que haya expulsado a sus enemigos de su presencia, la tierra haya quedado subyugada ante Yud-Hei Bat-Hei y os volvéis. Entonces quedaréis absueltos para con Adonai y para con Israel, y esta tierra será vuestra propiedad delante de Adonai. Pero si no lo hacéis, he aquí, habréis pecado contra Yud-Hei Bat-Hei y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esto puede desanimar al pueblo, pero no sucedió. Vemos vemos más adelante que ellos sí lucharon con sus hermanos hebreos para que ellos también puedan seguir conquistando su tierra, porque de todas formas sí sería un poco injusto que ellos se queden descansando y el pueblo, el resto del pueblo tenía que seguir luchando. Entonces, las tribus que se quedaron al lado antes del Jordán, vemos que son 2 tribus y medias. Es la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Menashe. ¿Y esto por qué? Porque esto se le da a ellos también por la doble porción que les tocaría de la bendición. Recordemos que si bien la bendición de la primogenitura fue dada a Efraín, nos habla un contexto más espiritual. En sí, la bendición a Manasés también tenía que dársela en un contexto físico. Por eso ellos tienen una porción de tierra antes del Jordán y después del Jordán. Entonces aquí yo les puse más o menos cómo eran los territorios. Sabemos que no todo es como tal preciso, pero así es para que nos hagamos una idea. Bien, esta es la porción Matot, vamos a ir a la porción Masei. Y vamos a esta porción, a mí me encantó lo que el Eterno nos quiere enseñar. Por ejemplo, primero que todo vamos a ver que esto se puede traducir como travesías, porque esto es lo que nos va a relatar el capítulo de 33 del libro de Bamidbar, del libro de Números, donde nos dice, Masei es el plural de masa, que significa salida, viaje, punto de partida, estación. ¿Qué quiere decir? Que nos va a relatar todas las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. Esto lo anotó Moshe. Vamos a leer. Palabra del Eterno. Estas son las jornadas, Bamidbar 33, versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto por escuadrones, bajo el mandato de Moshe y Aarón. Por mandato de Adonai, Moshe escribió los puntos de salida según sus jornadas. O sea, no es que Moshe lo hizo por sí solo, sino es que Adonai precisamente lo mandó. Y esto tiene muchas razones que son maravillosas cuando nos ponemos a escudriñar y nos sentamos a analizarlo. Dice así, por ejemplo, desde que salieron de Ramsés, ¿verdad? Sabemos que ellos salen a Sucot y hasta que llegan hasta Abel Sitín, que es donde estaban en ese preciso momento, que eran los campos de Moab. Por ejemplo, son en total las jornadas del pueblo de Israel en el desierto son 42 jornadas, son 42 viajes que ellos hicieron desde que salieron de la tierra de Egipto en los 40 años. Entonces, más o menos, aquí también puse para que nos hagamos una idea de lo que fue. Sabemos que ellos se pudieron haber ido directamente de donde dice Gosén para acá, por el territorio de los filisteos. Pero ¿qué nos dice el libro de Egipto? Perdón, de Éxodo, perdón, el libro de Shemot, que ellos no se fueron que el Eterno no los guió por ahí porque sabían que ellos recién salían de Egipto. Entonces ellos que se podían desanimar al ver todas las guerras de los filisteos. Entonces, ellos en sí lo que tenían que escuchar eran estos puntos de jornada. ¿Y para qué? Primero que todo, esto servía para un relato histórico y que quedaba registrado en la historia del pueblo lo que ellos hicieron. Y cuando leemos el capítulo 33 del libro de Números, podemos ver que el Eterno dice, y los saqué de Egipto con mano fuerte, los libré de ahí y salieron en el primer mes, en los 15 días, en el día de Hamatzot, del día de panes sin levadura, y pues de ahí lo saqué al desierto, y más después vemos que en todas las jornadas que nos narra, justamente también en el desierto se les entrega la Torá en la fiesta de Shavuot. Entonces todo esto, el Eterno lo hace también con otro fin, que es para edificar su emuná, porque ellos estaban a punto de entrar a conquistar la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de que ellos recuerden todos estos años que pasaron por el desierto,
ellos iban a recordar cómo el Eterno los cuidó durante estas 42 jornadas en estos 40 años. Lo que quiere decir que prácticamente no se tenían que preocupar si podían conquistar la guerra o no, sino que tenían que mantenerse firmes porque el Eterno ya los cuidó estos 40 años en estas 42 jornadas y lo va a seguir haciendo. Entonces, esto eran con dos fines, tanto histórico como edificar su emuná, edificar su fe, para que sigan firmes y no haya ningún tipo de miedo en su corazón, que sabemos que ellos pudieron haber sentido, claro, es normal, eran seres humanos y como nosotros, pero esto era, estas razones, vemos que el Eterno quería que el pueblo lo tenga presente. Bien, vamos a ver. Dice así, Bamidbar 33. Aquí nos habla cuando el Eterno manda a Moshe que se le diga a los hijos de Israel que cuando entren a la tierra tenían que hacer algo. Nos dice así, habló Adonai a Moshe en las llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán hacia la tierra de Canaán, expulsaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado esa tierra para que la poseáis. Bien, ¿por qué el Eterno ordena que se expulsen estas naciones? Recordemos que nos dice la Escritura que la misma tierra vomita a sus habitantes por la maldad que ellos hacían. Recordemos que estas naciones, nos dice el libro de Deuteronomio, que ellos, el Eterno las sacaba de ahí porque esto se le entregaría al pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo precisamente no es que lo hacía por la rectitud de su corazón que se ganaba en las tierras, sino porque el Eterno se los quería dar, porque las otras naciones la habían contaminado. Entonces, vamos a ver. Y os apropiaréis de la tierra echando suertes entre vuestras familias. Al grande aumentaréis su posesión y al pequeño disminuiréis su posesión. Esto es un plan del Eterno, del que tiene poco se le tiene que dar poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si había una tribu más pequeña que la otra, se tenía que dar menos territorios porque la otra necesitaría más. Era algo de equidad. Bien, dice, aquello que le toque en suerte a cada uno suyo será. Tomaréis posesión según las tribus de vuestros padres, según el número de tribus. Amén. De las personas de las tribus. Nos dice así, pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes del país, sucederá que lo que de ellos hayáis dejado vendrán a ser como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os acosarán en la tierra donde habitáis, y resultará que os trataré a vosotros como había decidido tratarlos a ellos. Vamos a ver. Primero, esta orden que daba el Eterno no era opcional de si obedecerla o no obedecerla. Solamente con ver que el Eterno ordena que se destrocen estas ciudades era por algo. Sabemos que todo esto, lo que había en Canaán, la idolatría y todo lo demás, podemos ver que atenta ante el primer mandamiento, ante la primera declaración. Yo soy Adonai tu Elohim. Y recordemos que el pueblo tenía al tabernáculo precisamente en medio de ellos, que es donde iban a la tierra prometida y no podía evitar la santidad del Eterno con la maldad de estas naciones. Entonces, cuando el pueblo del Eterno, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sabemos que es un instrumento de juicio también para las naciones de Canaán. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Génesis 15:16, que sabemos cuando Abraham habla con el Eterno le dice que cuando la maldad del amorreo llegue hasta la cima, él sacaría al pueblo de Israel para llevarlos y también usarlos como instrumento de juicio a estas naciones. Vemos, la tercera es que Israel es un pueblo santo. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19:6, que le dijo, mientras ellos obedezcan la voz del Padre, ellos serían un pueblo santo, un tesoro para el Eterno, un real sacerdocio. Entonces, esta instrucción también ya fue dada en Éxodo 23 hasta el 33. O sea, esto el Eterno se los venía recordando constantemente que era lo que tenían que hacer cuando lleguen a la tierra prometida. ¿Cuál era la
maldad de los kenanitas. Sabemos que la hermanita Lore nos hizo el favor en la parashá Pinhas de ver el culto que se le hizo, ¿verdad? A Baal y todo eso que tiene que ver mucho con la maldad de los cananeos y todo lo demás y de algunas naciones. Pero también podemos ver que hay 3 pecados en específico, que lo podemos ver en Levítico 18, 24, 29, donde nos dice así: primero que todo era el sacrificio de niños. Segundo, era la prostitución sagrada. Recordemos a las sacerdotisas, que ellos tenían, valga la redundancia, todo este acto en culto a su Dios. Y también aparte de esto, la homosexualidad. Estos eran los 3 pecados más grandes del pueblo de Canaán, de las naciones que habitaban ahí. Entonces, por esto es que el Eterno los echaba de ahí, porque sabemos que el Eterno es santo y no podía estar su presencia con esta maldad. Si ellos no hacían esto, había consecuencia, y la consecuencia era el cautiverio y el exilio. Y esto lo podemos ver también más adelante en el libro de Deuteronomio, cuando nos dice que el pueblo se iba para otros dioses. Al final el Eterno los llamaba de diferentes maneras hasta el último ya ellos tenían que ser exiliados. ¿Por qué? Porque contaminaban después también la tierra. Entonces, también esto era por causa de amor propio mismo del Eterno para con Israel, que voten a estas naciones, porque si ellos no votaban a estas naciones, ellos iban a pervertir por causa de los dioses de estas naciones y por las tradiciones y las costumbres de estas naciones. Entonces vemos que esto era incluso por amor a ellos mismos. Y vemos que, como siempre, el ser humano hace lo contrario. Cuando vemos más adelante en el libro de Josué y leemos entre las conquistas del pueblo en la tierra prometida, vemos que ellos no votaron a las personas de ahí, sino que los hacían tributarios, cuando ellos no necesitaban eso. Entonces, ¿qué sucedió? Caían, también lo vemos en el libro de Jueces, caían constantemente en idolatría. El Eterno, sabemos que cuando estamos en obediencia hay un cerco protector en nosotros, pero si no obedecemos, ¿qué sucede? Pues caemos en bajo maldición y ellos caían en esclavitud de las naciones, de los que en ese momento conquistaban la tierra. Entonces, ¿qué sucedía? Era un círculo vicioso para el pueblo, que en idolatría, ellos eran esclavizados, se levantaba un juez justo y los libraba y volvían a ese mismo ciclo. O sea, por eso dice el libro de Jueces que como no había rey, hacían lo que querían, pero ellos tenían una orden y no la cumplieron. Entonces vemos también esa gran magnitud de no cumplir la orden que el Eterno les dio. Vamos a seguir. Entonces eso es algo muy, muy fuerte. Bien, dice así: límites de la tierra prometida. Bamidbar 34, versículo 1. Habló Adonai a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta tierra que os ha de caer en herencias, la tierra de Canaán según sus límites. Amén. Dice así, en el versículo 13, el Eterno, en estos versículos antes del 13, el Eterno relata cuáles son los límites de la tierra que sería dada en herencia a los hijos de Israel. Aparte de eso, Moshe entonces ordenó a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que os repartiréis por sorteo, la cual Adonai ordenó que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Recordemos que 2 tribus y medias estaban antes del Jordán, ya tenían su heredad. Y las 9 tribus y medias que faltaban tenían que ocupar el otro lado del Jordán. Nos dice así: y habló Adonai a Moshe diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra junto con los que os repartirán la tierra. Eleazar, el sacerdote, y Josué ben Nun, Josué hijo de Nun. Además, se escogerá un jefe de cada tribu para repartir la tierra. ¿Quiénes serían estos? Sería Caleb, hijo de Jefuné, de la tribu de Yehudá; Shemuel, hijo de Amiud, de la tribu de Shimeón; Elidad, de la tribu de Benjamín; Buki, de la tribu de Dan; Haniel, de la tribu de Menashe; Kemuel, de la tribu de Efraín; Eitzafán, de la tribu de Zebulún; y Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de Isachar; Ahihud, de la tribu de Asher; y Pedael, hijo de Amihud, de la tribu de Naftalim. Amén. Me cuesta un poco el hebreo, pero es realmente hermoso. De hecho, cuando yo estudiaba esta porción,
Los nombres, el significado de los nombres en hebreo de estos varones era muy lindo. Y realmente también por eso el Eterno los escogió. Porque era prácticamente todos significaban, todos iban por una misma dirección. El Eterno es el que cuida, el Eterno es el que guía, el Eterno es el que cuida de su pueblo. Entonces vemos cómo hasta en eso el Eterno se fija y precisamente que él haya escogido a estos varones no era casualidad. El Eterno nada hace por casualidad y nada está en las escrituras por casualidad. Si estaban nombrados era por algo. Bien, vamos a ver. Números 35. Habló Adonai a Moshe en las llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, ordena a los hijos de Israel que de su descendencia en propiedad den a los levitas ciudades en que puedan habitar, y entregaréis también a los levitas los pastizales, o sea, los campos de las ciudades en torno a ellas, para su ganado. Las ciudades les servirán de morada y los pastizales serán para su ganado, para sus animales domésticos y para todas sus bestias. El Eterno les recuerda a los hijos de Israel, después de decirle los límites de Canaán, que les sería por heredad de ellos, que sus hermanos levitas no tendrían heredad. O sea, entre ellos la tribu de Leví no tendría heredad terrenal, porque su heredad nos dice las escrituras que es el Eterno, sino que ellos ya conquistando tendrían que dar, o sea, al pueblo de Israel, las demás tribus ya conquistando la tierra, tenían que dar ciudades de su herencia a sus hermanos por el servicio en el tabernáculo. Recordemos que era una obligación del pueblo de Israel sustentar a los levitas, porque recordemos que tan solo un trabajo que solo se lo hagan los pastizales no iba eh, no iba como tal a abastecer a todos los levitas. Y aparte de esto, el pueblo de Israel, que haga esto sería una forma de agradecimiento a ellos por todo el trabajo. Recordemos que el trabajo del tabernáculo y más después en el templo no era fácil, incluso eran demasiados levitas. Recordemos incluso de la familia sacerdotal que es del linaje de Aarón, cuántas órdenes sacerdotales no había. Entonces era demasiado y que tenían que ser sostenidos porque el Eterno así lo había mandado. Solamente se da los límites de los ejidos, o sea, el pueblo de Israel le daría la heredad a los levitas, pero el Eterno lo que sí da los límites del campo que se le daría a los levitas de cada ciudad era 2000 codos, si mal no recuerdo, sí. Entonces, de los que tienen poco, se cogerá poco para darle a los levitas, y de los que tienen más, se cogerá más. ¿Por qué? Porque el que tiene poco no se le va a quitar más de lo que ya tiene, y asimismo el que tiene más podía dar. Bien, refiriéndose a las ciudades. Dice así, luego Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán hacia la tierra de Canaán, os escogeréis ciudades que serán para vosotros ciudades de asilo, ciudades de refugio, a donde pueda refugiarse el homicida que mate a alguno sin intención. Esto es algo muy bonito y la verdad que profundicé este año un poco más en esto, porque vamos a poder ver la justicia del Eterno, que no es como la justicia tan pervertida que hay en nuestros países. Bien, dice así, de las ciudades que se den a los levitas, se darán 6 ciudades de refugio, es decir, 3 ciudades antes del Jordán y 3 después del Jordán. Las ciudades de refugio que el pueblo de Israel le darían son las siguientes. Por favor, ¿quién me puede ayudar con Josué 20, versículo 7 al 9? Gracias. Hermanita, Amén. Josué. Adelante, hermanita. Amén. Amén, hermanito Milton. Gracias. Josué 20, del 7 al 9. Amén. ¿Así es? Amén. Palabra del Eterno. Dice, entonces señalaron a Cades en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que
se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación. Amén. Amén, hermanito Milton, muchas gracias. Bien, ya sabemos cuáles son las ciudades que se dan de refugio para aquel que no mate con intención. Vamos a ver, hay muchas situaciones y el Eterno las remarca en la Torá. Por ejemplo, el Eterno solo podía decir para aquel que mate a alguno sin intención, pero incluso Él da los detalles de cómo sería esto. Bien, vamos a ver, si alguien mataba con instrumento de hierro, palo en mano, empuja o acecha y termina asesinando a alguien, sin duda esa persona moriría. O sea, el homicida, el que mata a la otra persona. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran diferencia entre asesinar y matar. Matar, todos hemos matado a un mosquito, o se matan a los pollos, los que comemos, etcétera, pero asesinar es un acto que se planea, un acto que se va maquinando y se lleva a cabo. Y esto nos habla de un corazón perverso. Dentro de las escrituras hay 3 casos que nos dicen sin duda, este hombre va a morir, que es aquel que secuestra a alguien, el que asesina, que sabemos que eso va directamente contra los mandamientos, y cuando nos dice no asesinarás, que es la traducción más correcta, y contra el primero, que sabemos que el Eterno es el que da y el que quita la vida. Y aparte, la otra persona que moriría, cuando leemos las escrituras, vemos que también es aquel que comete, por ejemplo, el acto de violación. O sea, estas 3 personas tenían que morir, porque nos habla de la escritura, nos deja ver que era algo que se va maquinando en este caso de este hombre que quería acechar a alguien, que quería matar. Entonces, ¿quién mataría al homicida? El vengador de la sangre sería el que daba la muerte a esta persona. Entonces, ¿quién realmente podía entrar a esas ciudades de refugio? Eran aquellos que sin enemistad, sin intención, sin acechanza, echa sobre él algún instrumento o piedra y lo mata. O sea, da muerte por hierro, sin querer. Aquí es donde esta persona se podía refugiar en estas ciudades de asilo, que no eran como cárceles, realmente era un lugar para ellos incluso de mucho beneficio, por muchas cosas que ya vamos a ver. La congregación, que más probable era el consejo de ancianos o los jueces del pueblo, tenían que juzgar a este caso conforme a estas leyes. Cualquiera que mate a alguno, por el testimonio de testigos se hará morir al homicida, pero el testimonio de un solo testigo no bastará para que una persona muera. Así la asamblea librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la asamblea hará que vuelva a su ciudad de refugio, donde se había refugiado, y allí habitará hasta la muerte del sumo sacerdote, o sea, la persona que se refugia en las ciudades de exilio, a quien se ungió con el aceite del santuario, o sea, al sacerdote, hasta que el sacerdote que estaba en ese momento vivía, él tenía que quedarse en esa ciudad de refugio. Al momento que el Cohen moría, él podía salir libremente y volver a su heredad. Ahora, nos dice, pero si el homicida sale fuera del límite de su ciudad, a donde se había refugiado, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del límite de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata, al homicida no será culpable de sangre, a pesar de que esta persona ya se haya dado por inocente. ¿Por qué? Porque aquí también se juega la persona lo que peca de imprudente y de negligente, porque si se le dio un lugar de refugio para su propio cuidado, no tenía por qué salir de él. Entonces, estas cosas os serán por estatuto de juicio en vuestras generaciones venideras, en todos vuestros asentamientos. Vemos, ¿quién está ahí? Un momento. Entonces, amén. Entonces vemos que estas cosas serían por estatuto de juicio en las generaciones del pueblo para siempre, en donde quiera que estén. Ahora, al día de hoy, ¿qué es lo que la justicia de nuestros países hace? Nos meten a la cárcel al que asesinó realmente, cuando realmente esa persona vemos que según la palabra debía darse muerte. Si bien al día de hoy no estamos en la tierra, no hay un tabernáculo,
no hay un sacerdote como tal. Sabemos que nuestro sacerdote es Yeshua, entonces no estamos en estos tiempos. Vemos que si hubiese seguido, si estas cosas se aplicaran al día de hoy, la maldad sería menos en el mundo. Pero vemos que por causa de esto, que no se cumple como la Escritura lo deja, las personas cumplen su condena, salen y ¿qué hacen? Vuelven a cometer el mismo pecado. Entonces el Eterno sabe por qué sucede esto. A veces personas dicen, no, pero es que tal vez se pueda arrepentir. Puede ser, pero no podemos ser más justos que el Eterno. Y la justicia de Él es una sola. Y siempre Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a ver. El asesino no tendría rescate. O sea, nadie podría decir, ofrezco esto para que él pueda ser rescatado y así no morir. No. Sino que él no tendría rescate, pues el acto de su asesinato se pagaba con su propia vida. Ni él que dio muerte por hierro, porque estaría en los lugares de asilo. Él se podría rehabilitar, ya vamos a hablar un poco de eso. En Génesis 9:6 vemos, el que derrame sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque imagen de Elohim hizo el hombre. Recordemos, esto se atenta al primer mandamiento y al sexto, que el Eterno es el único que Él es nuestro Elohim, reconocer que Él es el único que da y quita la vida. Entonces no está en nuestras manos decidir si matar a alguien, mucho menos por enemistad. Recordemos, como dice la Escritura, el Eterno es el que escudriña los corazones y todo nuestro ser. ¿Se acuerdan que Demetrios había estado explicando que dentro del pensamiento hebreo como tal, la palabra que en nuestras Biblias se traduce como mentes como riñones? Porque es así, y Yeshua lo dijo. De todo lo que hay en tu corazón, de todo lo que hay en tu ser, salen las malas acciones, salen los malos pensamientos, la fornicación, los asesinatos. Entonces todo esto el Eterno ya lo sabe y Él conoce todas las cosas. Ahora, no contaminarás la tierra, dice el Eterno, donde vosotros habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Adonai, habito en medio de los hijos de Israel. Esto es otro, el Eterno habita ahí, Él sabe qué sucede. Bien. Bien, vamos a ver. Ahora ya entendiendo, perdón, me olvidaba. ¿Y por qué ellos se quedaban en estas ciudades de refugio? Es curioso que estas ciudades estarían los levitas. ¿Por qué? Porque primero esto sería para la persona como un centro de rehabilitación, no como una cárcel ni como una condena, sino como un centro donde todo deseo que se le haya quedado, todo impacto en su vida o todo deseo que se pueda desarrollar en su corazón, no avance, sino que pues él pueda rehabilitar y pueda estudiar. Sabemos que los levitas estaban a cargo de lo que es el tabernáculo y todo lo demás. Entonces, esta persona que estaba en esta ciudad de refugio tendría este tiempo de meditar, de reflexionar de lo que hizo y que claramente no estaba bien y que él lo sabía y que eso se quedó en él. Aparte de reconciliarse con el Eterno y consigo mismo y encontrar la paz, porque de todas formas esto era algo que impactaba en la persona y ¿qué hacía? Se le podía quitar la paz, porque una persona que sin querer mató a alguien no puede vivir tranquilo y eso es, creo que si eso sucedería a alguien, lo sentiría. Y es así. ¿Por qué? Porque esta persona no lo hizo por querer. Entonces, es algo muy bonito cómo el Eterno da estas dos razones por amor a la misma persona, para que se siga rehabilitando, para que siga encontrando el shalom que pudo perder. Vamos a seguir. Ya vamos a terminar. Dice así. Números 36, el último capítulo del libro de Bamidbar. Dice así. Adonai ordenó a mi señor... antes de seguir, bien, en este momento van los parientes de Zelofehad. Zelofehad, ¿se acuerdan que es de la tribu de Menashe? Y lo que también nos habla la Parashá Pinja la semana pasada, que fue sobre las hijas de Zelofehad. Bueno, los parientes de Zelofehad, de su misma tribu, parientes cercanos, se presentan delante de Moshe. ¿Para qué? Para esto. Dice así, y dijeron, Adonai ordenó a mi señor que reparta la tierra por suerte a los hijos de Israel. Asimismo a mi señor le fue ordenado por Adonai que se diera la herencia de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero si ellas se casaran con uno de otra tribu israelita, su heredad sería sustraída de la heredad de nuestros padres. Así la heredad de la tribu a la que ellas pasen
aumentará, y a los que nos tocó a nosotros disminuirá. Y cuando llegue el jubileo, ya estudiamos el jubileo, que era cuando cada quien volvía a su tierra, vemos que ellos dicen que aún así su heredad sería añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, o sea, no volvía a las hijas de Zelofejad, si se casaban con tribus, con hombres de la tribu de Judá, cuando ellas eran de la tribu de Manasés, entonces esto no tenía que ser así. Y así su heredad vendría a sustraerse de la heredad de la tribu de nuestros padres. Dice así, el Eterno le dice a Moshe, cuando ellos van a presentarse delante de él, dicen bien los hijos de la tribu de José. El Eterno da una orden, se tenían que casar con quienes ellas quieran, siempre y cuando sea de su misma tribu. Porque así así la herencia se quedaría en su tribu y no pasaría de tribu en tribu, como el dicho, no pasaría de mano en mano, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, en este caso, lo que era importante era que en ese entonces ellas puedan permanecer con la heredad que se les fue dada. Recordemos que tengan una heredad no era cualquier cosa, era algo que el Eterno mismo le dio a las tribus del pueblo de Israel. Dice así, en el versículo 10, conforme a lo que Adonai, conforme a Yud-Hei Bat-Hei ordenó a Moshe, así hicieron las hijas de Zelofejad, y Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, fueron esposas de los hijos de sus tíos, o sea, de su misma tribu, se casaron con personas de su misma tribu. Fueron esposas en familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y decretos que Adonai ordenó por medio de Moshe a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Yo cuando estudiaba esta porción dije, ¿por qué justamente termina aquí? Sabemos que si bien las escrituras no es que estén que así como tal están aquí, fue en el orden que el Eterno las dio, por eso tenemos que siempre estudiar. Es algo que el Eterno está en control de todas las cosas y nos enseña el propósito, para resumirlo, de lo que nosotros hacemos en el desierto. Dice así, el Eterno los hizo peregrinar, pero de todos modos los dirigió por el camino correcto. El camino que elige el Eterno para traer a su pueblo a sí mismo, para enseñarle obediencia y madurez, siempre es el mejor de los caminos, aunque no siempre nos parezca el más lógico a recorrer. Son huellas de un pasado. Cuando estudiamos la Parashá Masei, vemos que se nos recuerda las estaciones del pueblo y todo lo que sucedió. Vemos que es algo, cuando estudiamos todo lo que es la Torá, ¿verdad? De que el pueblo, también desde Éxodo hasta acá, cómo el pueblo pasa este desierto. Ellos aquí, al estar en los campos de Moab frente a Jericó, estaban a las puertas de la tierra prometida. Solo tenían que cruzar el Jordán y estaban en la tierra y a conquistarla. Entonces, era para recordarles lo que vimos hace un momento. Son huellas de un pasado presente y de un futuro, y un futuro del pueblo de Israel. El que se cierre con las hijas de Zelofejad es de gran relevancia, puesto que la actitud de ellas nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud en este desierto. La obediencia de ellas, su obediencia, su humildad, que ser humildes es ser obedientes, y la firmeza con la que querían su herencia, deja implícito el mensaje que nosotros tenemos que seguir. Al final, en este camino es lo que más importa para poder preservar y llegar después a la tierra prometida, preparados y aptos por la misericordia del Eterno. Recordemos que en el desierto se nos dio la Torá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ponerla por obra. Pasan pruebas, como vamos a ser probados por fuego como el oro, pero ¿qué es lo que el Eterno hay prueba y qué es lo que se da a conocer? La pureza de nuestro corazón, de nuestra actitud, de nuestra vida y para cómo somos con el Eterno y si estamos aptos. Más que merecer la tierra, sabemos que es por misericordia del Padre, pero es para estar preparados para poder realmente entrar a esa tierra prometida. Amén. Así podemos terminar el libro de Bamidbar y las dos porciones Matot y Masei el día de hoy. Toda gloria y honra sea para el Padre y que también sea eficaz bien para todos ustedes. Amén.